Muy bien, buenos días estudiantes. En este momento vamos a resolver la actividad que les había dejado en el curso de gramática. Como pueden recordar, en el curso de gramática estamos trabajando con los diptongos y los hiatos, ¿verdad? En la primera parte de tu actividad te pedían la siguiente enunciado. Dice así: escribe y completa con dos palabras según se te indican los diptongos. Entonces, en el lado izquierdo tenías una serie de diptongos y te señalaban dos palabras de ejemplo, ¿ya? Entonces, en los espacios o en los cuadraditos, tú tenías que buscar otras dos palabras para llenar ese diptongo, ¿verdad? Que cumpliera ese diptongo. Entonces, ¿el primero cuál era? El primero era ahí. Por ejemplo, yo he colocado la palabra airado, en donde el diptongo aparece en la primera sílaba, ahí. O en la palabra aislante. Como puedes ver, cumple con la consigna del diptongo de esta manera, ahí. ¿Verdad? En la siguiente nos dice un diptongo que presenta la forma IA, es decir, de una vocal cerrada, como es la I, a una vocal abierta, que es la A. Y yo he puesto el ejemplo de ancianos, ¿verdad? ¿Cómo se divide esta palabra? Ancianos, donde aparece el diptongo en la segunda sílaba. O la palabra piano, donde aparece el diptongo en la primera sílaba, ¿verdad? Esta palabra se divide piano. El siguiente ejemplo nos pide un diptongo de la manera AU, una vocal abierta y una vocal cerrada. En este caso, la vocal abierta A y la vocal cerrada U. Yo he puesto en mi ejemplo, ¿verdad?, la palabra flauta. Y puedes encontrar el diptongo en la primera sílaba, flauta. O en la palabra encauzar, ¿verdad? ¿Dónde aparece este diptongo? En la segunda sílaba, encauzar. Muy bien, luego nos pide la inversa de ese diptongo, comenzando con la vocal cerrada y posteriormente la vocal abierta. Por ejemplo, en la palabra actuación, ¿ya? En la segunda sílaba aparece este diptongo, actuación. Primero la vocal cerrada U y luego la vocal abierta A. Siguiente palabra, la palabra mensual, ¿verdad? Y lo mismo, es el mismo diptongo. Aparece en la última sílaba, ¿verdad? Esta palabra se separa, mensual, ¿verdad? Y ahí podemos observar cómo hay el diptongo de la vocal cerrada U y la vocal abierta A. Ahora nos pide vocal abierta E y la vocal cerrada I. Tenemos un ejemplo de un monosílabo en este caso, que es la palabra reír, el verbo, ¿no? Entonces, no la puedo separar. Sin embargo, ahí aparece un diptongo. La siguiente palabra es la palabra peine, ¿verdad? Peine. Entonces, ahí aparece el diptongo en la forma de vocal cerrada E y vocal abierta I en la primera sílaba. O la palabra reino. Creo que en el ejemplo hablaba de reina, ¿no? Pero aquí podemos utilizar este parecido, reino, que aparece en la primera sílaba. De la siguiente manera es de la vocal cerrada I a la vocal abierta E. Y por ejemplo tenemos la palabra pie, es un monosílabo, por lo tanto no se puede separar, ¿ya? Entonces queda de la siguiente manera, pie. Pero también puedo hablar de ciento, ¿ya? Entonces aquí encontramos un diptongo de esta manera. En el siguiente ejemplo nos piden vocal cerrada E y vocal abierta U. Por ejemplo, yo he puesto la palabra eucalipto y se separa de la siguiente manera, eucalipto. O la palabra Europa. Como puedes notar, aquí se cumple la regla del diptongo de vocal abierta E y vocal cerrada U. Esta era la forma de resolver esta actividad. Vamos con la segunda parte de tu actividad o tarea. Te pedían
lo siguiente, completa según se te indiquen los siguientes hiatos. Recuerda que el hiato se forma a partir de dos elementos, o bien dos vocales abiertas juntas o vocales cerradas con tilde. La primera parte, o la que yo te pedía en la actividad, trataba precisamente de eso, de las vocales cerradas con tilde. Veamos. El primero que te pedía era de esta siguiente manera, la vocal abierta A y la vocal cerrada I, pero tildada. Entonces, encontramos la palabra paraíso, y como lleva tilde, ¿cómo se separa? Paraíso. Entonces puedes ver que el hiato se forma entre estas dos sílabas. O la palabra caída. Puedes notar que el hiato se forma en las primeras dos sílabas. ¿Ya? El siguiente ejemplo era, te pedía la vocal cerrada I tildada y la vocal abierta A. Y teníamos, esta es quizás la más común de todas. Teníamos la palabra, por ejemplo, cirugía. Como puedes ver, aquí se forma el hiato. O la palabra policía. También en esta parte se forma el hiato. A ver, quizás estas son un poco menos comunes, pero cuando tenemos una vocal abierta, por ejemplo la A y la U con tilde, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la palabra sauco. ¿Cómo se separa? Sauco. ¿Dónde se forma el hiato? En la primera sílaba. O la palabra aúlla, ¿verdad? Cuando los perros aúllan, ¿ya? A eso se refiere, ¿no? Entonces, ¿dónde se forma el hiato? En la primera sílaba. En la siguiente te pedían con la vocal cerrada U tildada y luego la vocal abierta. Por ejemplo, tenemos la palabra garúa. ¿Ves? ¿Dónde se forma el hiato? Acá. Por lo tanto, la palabra se tiene que separar. O la palabra grúa, donde también hay una separación de las vocales. ¿Por qué? Porque la vocal cerrada, ¿verdad?, está tildada o lleva su tilde. En la forma EU tenemos reuma, ¿verdad? Entonces vemos dónde se forma el hiato. O la palabra transeúnte, ¿ves? Allí también se forma el hiato entre las vocales abiertas E y la U, que es una vocal cerrada, pero en este caso está tildada. Esa fue toda la actividad que se les envió del área de gramática. Espero que hayan entendido y que lo hayan hecho de manera correcta.